Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Vamos a dar inicio con la unidad número 3. Naturaleza y cultura. Estos son los contenidos que vamos a ver en esta unidad. El comienzo del comportamiento cultural, es decir, cuando desde la antropología se considera que el Homo sapiens sapiens es tal, es decir, cuando hay cultura en las sociedades humanas. Otro de los conceptos que vamos a ver es el de naturaleza, precisamente, y naturaleza como un concepto de Occidente, y lo vamos a contrastar con otros modos de pensar la naturaleza o el medio ambiente. En este caso, una etnografía de Laura Rival, que tienen que leer, que es uno de los textos que tenemos aparte, sobre los guaraní. Después nos vamos a concentrar también en el concepto de cultura, entonces, que es un poco lo que vamos a ver en este bloque. Para eso, ¿qué tienen que leer? El texto de Esteban Crotz sobre los usos incorrectos de la categoría cultura o los usos de sentido común. También vamos a ver en esta unidad todas las representaciones biologicistas de la sociedad, es decir, cómo se ha usado la categoría naturaleza para pensar comportamientos que desde la antropología los consideramos culturales. Y lo vamos a ver en el siglo XIX y en el siglo XX. Eso entonces es lo que nos depara esta unidad número 3. Bueno, vamos a dar inicio con el análisis detallado de Crotz, 5 ideas falsas sobre la cultura. Él ahí lo que hace, cómo organiza el texto, es mostrarnos las ideas de sentido común en torno a la categoría cultura y las refutaciones antropológicas. La primera idea es que hay personas que no tienen cultura. Esto, si uno escucha la tele, por ejemplo, se va a encontrar con periodistas, comentaristas, personas que dicen: y esos son unos salvajes, son unos incultos, necesitan cultura, necesitan educación para mejorar sus comportamientos, tienen que civilizarse. Cuando las personas hacen este uso de la palabra cultura, lo que nos están diciendo es que habría seres humanos que no tienen cultura. Crotz lo que nos muestra en su trabajo es precisamente todos, por pertenecer al género humano, tenemos cultura. Lo que varían son las pautas respecto de lo que se considera legítimo o no en términos de comportamiento en función de las normas de cada grupo social. La segunda idea falsa sobre la cultura es que podrían existir jerarquías, es decir, relaciones de poder de superior-inferior entre culturas o entre producciones culturales. Por ejemplo, cuando se usa la categoría cultura como sinónimo de sociedad, por ejemplo, los griegos eran más cultos que los bárbaros. Ahí se está utilizando esta idea de jerarquía entre grupos sociales, donde se presupone que algunos tienen una cultura mejor, superior que otros grupos, ¿sí? Esto va a ser central para pensar el evolucionismo, justamente, que se va a basar en esta jerarquización de culturas. Y otra forma sería pensar producciones culturales que son vistas como superiores porque pertenecen a una clase social que se presupone por encima de otras clases sociales. Por ejemplo, cuando se dice que la ópera es más culta que el rock, o que la cumbia, o que el reggaetón. ¿Qué es lo que nos va a decir Crotz? Las producciones culturales, así como los grupos sociales, con sus expresiones culturales, son equivalentes. Es difícil pensar hoy en día que no existen relaciones de poder entre los grupos y entre las producciones culturales. De hecho, por eso mismo, no sé, tenemos al francés Pierre Bourdieu que va a pensar, bueno, todo esto lo juntamos y están en un campo de lucha por disputarse la hegemonía respecto de lo más correcto y lo más incorrecto, lo de mejor buen gusto, lo de peor buen gusto. Eso, las relaciones de poder, son las que en un análisis donde nosotros vemos todas estas producciones juntas, es que pensamos
este tipo de cuestiones y es así que participan del campo social. Sí. Tenemos dos usos más, que habría culturas puras, autocontenidas, como si el Homo sapiens sapiens no se hubiera mezclado. Por ejemplo, cuando decimos los chinos son y se adjetiva de alguna manera, ¿sí? En general peyorativa. O los alemanes son y se adjetiva de una manera de superioridad. En estos casos también, Krotzke nos dice lo mismo que antes y le agrega, no hay culturas que sean puras y los estados nacionales solo tienen 2 siglos. Bien, después vamos a escuchar también que solamente hay cultura en algunos lugares. ¿Qué es lo que nos dice Krotzke? No solamente en aquellos lugares donde se presuponen formas de producción cultural legitimadas, ya sea por el Estado o por las sociedades, como los museos, los teatros, las universidades o las bibliotecas, es que hay cultura. En cualquier espacio social donde haya seres humanos hay cultura, en el modo en que nos movemos, en que bailamos, en que comemos, en el arte callejero, en todas partes donde haya personas expresándose hay formas culturales. Y la última idea es un uso erróneo de que la existencia de la cultura solo depende del Estado. Precisamente, y esto para cerrar ya, todo lo que vengo diciendo apunta precisamente a pensar que donde haya personas va a haber cultura. Y los estados nacionales, como dije antes, son muy jóvenes y todo lo que les atribuimos en realidad tienen solamente 2 siglos.